Bueno, ya comenzamos a grabarla. Ya saben que vamos a tener siempre grabada esto. Lo vamos a subir a la plataforma inmediatamente lo tenga disponible. ¿Ok? Se lo voy a subir siempre a la plataforma a las clases, lo que se explique, todas las aclaraciones y también las exposiciones de ustedes. O sea, todo lo que nosotros hagamos acá va a ser grabado y subido a la plataforma. ¿Ok? Como una forma, obviamente, de tener la posibilidad de que usted lo pueda revisar cada vez que quiera. ¿Ok? Vamos entonces a compartir nuestra pantalla y a compartir la pantalla vamos a nuestro tema de diseño de experimento. ¿Ok? Así cada vez que va a entrar alguien sale siempre ahí el aviso y vamos al capítulo 2. Ahorita yo, a ver si me da tiempo en lo que queda de estos días para corregirle su tarea. En la, en la corrección yo siempre le voy a poner observaciones ahí mismo y la nota ahí mismo. ¿Ok? O sea, la voy a corregir por ahí mismo, por la plataforma. Tengo que estar pendiente porque hay muchos estudiantes. Okay, esto no. Muy bien, entonces nos vamos al segundo capítulo. Este capítulo es un poco más práctico. Ya nosotros vamos a comenzar a repasar los fundamentos básicos de estadística. Vamos a ver los elementos de inferencia estadística y vamos a comenzar a hacer experimentos con uno o dos tratamientos. O sea, con un tratamiento y con dos tratamientos. Y después del capítulo 3, entonces vamos a ver tratamiento en bloques, o sea, varios tratamientos con varios niveles de las variables y de los factores que afectan a la variable. O sea, varios niveles. Varios niveles significa que si tenemos una variable como por ejemplo la temperatura, bueno, pues vamos a hacer experimentos con varias temperaturas. ¿Ok? Y si otra variable es la velocidad, haremos experimentos combinando temperatura y velocidad. Y vamos a tener una matriz. Siempre vamos a trabajar con matrices. Y esas matrices nos va a dar, entonces, de eso nosotros vamos a aplicarle la inferencia estadística con esas matrices, que se obtendrán, obviamente, se obtendrán los valores de la variable mediante la obtención de muestras representativas. O sea, cuando hacemos un experimento, siempre será sobre una muestra. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a ver, como resumen, vamos a ver rápidamente, que ya ustedes saben eso, lo que es población, muestra, parámetro, que es un parámetro y que es un estadístico. ¿Ok? Vamos a ver las diferentes distribuciones de probabilidades y también las inferencias. Vamos a hacer estimaciones puntual y estimación por intervalo. O sea, una estimación puntual es un valor y una estimación por intervalo son todos los valores de un intervalo. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que son conceptos básicos de prueba de hipótesis, planteamiento de una hipótesis estadística, sabemos cómo plantear una hipótesis estadística, prueba, entonces vamos a hacer prueba. Una vez que se plantea la hipótesis, diferentes hipótesis, vamos a tener hipótesis para la media, para la varianza, para la proporción y con eso vamos a hacer entonces prueba. Vamos a hacer una prueba para la media, como se hace prueba para la varianza. También vamos a ver los criterios que se utilizan para rechazar o aceptar una, una prueba. O sea, vamos a ver entonces después hipótesis para dos medias, ¿ok? Para hacer una comparación de dos tratamientos, porque vamos a ver, esto que está aquí, lo que está a la izquierda, todo eso que vimos acá son para estimación puntual. Y esto que vemos aquí de este lado son para estimación por intervalo. O sea que de este lado tenemos hipótesis para dos medias, lo más comparar los dos tratamientos, comparar dos tratamientos. Luego, prueba para igualdad de varianzas, o sea que si fuera prueba para más de una varianza. O sea que son tratamientos, todos van a ser por intervalo. También poblaciones pareadas, o más que son poblaciones que van
comparada una con otra, también es un intervalo para comparar dos o más medias con muestras independientes. Y vamos a ver al final un resumen de la fórmula para los procedimientos donde se hacen pruebas de hipótesis. Y en este capítulo al final hay una referencia al uso del software estadístico. O sea, los cálculos que se hacen acá son cálculos manuales porque son trabajos pequeños. Pero hasta estos trabajos deben hacerse con un software estadístico, porque los software estadísticos que son muy comunes, los hay gratuitos, incluso en Excel hay un capítulo, lo que están incluidos en versiones recientes de Excel, tienen incluido a la derecha arriba una entrada para el software estadístico. ¿Ok? Que hay que aprendérselo, hay que estudiarlo para saber cómo aplicarlo. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a identificar los elementos para la inferencia estadística, vamos a aplicar el papel de la distribución de probabilidad, ¿ok? Para la inferencia, y así como la estimación punto de por intervalo, describir las pruebas para la media y la varianza, así también como los conceptos básicos de prueba de hipótesis. Y vamos a identificar las pruebas para la igualdad de varianza y luego distinguir entre pruebas para comparar medias con muestras independientes y muestras pareadas. En sentido conceptual teníamos, vamos a comenzar lo que es población y muestra, parámetro estadístico, distribución de probabilidad, estimación puntual y por intervalo, prueba de hipótesis, así. Prueba de media y varianza, es lo mismo, pero digamos viéndolo todo en un conjunto. Criterio de rechazo, por eso son los títulos que tiene. ¿Ok? Igualdad para la varianza y poblaciones pareadas. Así que esto, vamos a ir haciendo una revisión del libro de la forma en que yo quiero que usted lo haga. ¿Ok? Porque hay que resaltar las cosas que son importantes cuando usted está haciendo una revisión de un documento y tiene que hacer un resumen. Porque el resumen no es de pedazos del papel, resumen de las ideas que están hablando ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es población, muestra, parámetros estadísticos, que eso todos ustedes se lo saben. ¿Ok? Ya sabemos entonces que una población o universo es una colección o la totalidad de posibles individuos. O sea, una colección o la totalidad. Esa colección se refiere a que puede ser una muestra, y usted considera esa muestra como su población. O la totalidad cuando la población no es muy grande. O sea, cuando hablamos de población, no es de personas que estamos hablando. Cuando hablamos de población, estamos hablando, es una colección o la totalidad de individuos, que pueden ser personas, animales, plantas, lo que sea, especímenes. También puede ser objetos o medidas de interés. ¿Ok? También puede ser una ciudad. O sea, una población son un conjunto de individuos, un conjunto de objetos, un conjunto de datos, un conjunto de medidas. Eso es una población, no necesariamente de personas. ¿Ok? Y esa población puede ser finita o infinita. Ya sabemos que finita es cuando es pequeña y se puede medir todos los individuos de esa población. Entonces se puede tener un conocimiento exacto de esa población. O sea, se puede conocer los parámetros de esa población. Fíjese que está entre paréntesis porque tenemos que definir lo que es un parámetro y lo que es un estadístico, que hay una diferencia entre los dos. Un parámetro es una medición. El parámetro es sobre una muestra, porque las muestras son las que usted mide. ¿Ok? Por ejemplo, un parámetro podría ser de interés, que podría ser de interés, es la proporción, o sea, el porciento de producto defectuoso. Es un parámetro. ¿Ok? Pero la media, o la media de una variable, sea de alguna variable, medida o de productos. O sea, una población es infinita cuando es pequeña y todos sus elementos se pueden medir. Y ahí surge entonces el término de parámetros. Usted puede medir cada uno de los datos. Cuando se miden todos, oigan bien, usted no va a hacer inferencia estadística.
porque ya usted lo está midiendo. Inferencia es, con datos de una muestra, usted va a suponer que así mismo es la población. Entonces es un estadístico. ¿Ok? O sea, si la población es infinita o muy grande, entonces es imposible, o por lo menos no se puede costear medir todos los individuos. A veces no es imposible, pero es demasiado costoso. ¿Ok? En ese caso, entonces, hay que sacar una muestra representativa de esa población, que debe cumplir con las condiciones de muestra representativa, o sea, en base a las características medidas en la muestra, que son estadísticos. ¿Usted ve? Eso serían estadísticos, porque ya es una muestra que usted está cogiendo. Entonces, en la muestra se llama estadístico. Si usted mide algo en particular, que no es una muestra, es un parámetro, pero en la muestra es un estadístico que sí lo puede inferir a la población. O sea, esos estadísticos se podrán hacer afirmaciones acerca de los parámetros de la población. ¿Ok? O sea, si usted saca, por ejemplo, fíjese que en política, en estadística aplicada a la política, ellos entrevistan 2.000 personas, 2.000 personitas en todo el país. Y en base a esas 2.000 personas, hacen una muestra que debe ser representativa y hacen con eso una idea de la tendencia de la población en cuanto a preferencia de partido o de un político en particular. ¿Ok? Con frecuencia, entonces, las poblaciones de interés son los materiales, los productos terminados, las partes o componentes o algunos de los procesos. Entonces, aquí vamos a subrayar para que usted tenga claro cómo va a ser. Dice aquí la población, desde la población hasta aquí, que se puede dividir en finita o infinita. Luego usted la pone aquí como definición finita y aquí definición infinita y se va a sus definiciones. ¿Ok? Y así también tenemos, aunque está en cursiva, ya ustedes ven que están los parámetros, que son conocimiento exacto de un parámetro, y en una muestra no es un conocimiento exacto. En una muestra es un dato de una muestra. Pero esa muestra no es la población entera, por eso es un estadístico. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, en muchos casos esta población cuando decimos, recuerden que esa población no es gente, puede ser cualquier cosa. O sea, esa puede ser infinitas o grandes, como ya dijimos ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, en una empresa la producción en masa, no siempre se puede medir. O sea, no se puede medir cada pieza. Es imposible una producción en masa medir cada pieza. Por ejemplo, si usted está produciendo botellas de plástico, si usted ve la máquina que hace botellas de plástico, usted no le da tiempo a verla, cada botella, usted no la puede ver, porque es un chorro de botellas que van saliendo. ¿Ok? Entonces usted no puede coger una botella y decir que eso es una muestra. ¿Ok? Entonces, esa se puede decir que es una población infinita, porque no para de producir. Aunque en el día produzca, póngale usted 30, 40, 50.000 botellas, eso no es infinito, eso se puede contar. Pero la forma de producción la puede considerar como que es infinita. ¿Ok? Incluso si la producción no es masiva, pero conviene imaginar el proceso como si la producción fuera infinita, o sea, como si fuera muy grande, debido al flujo, porque no se puede detener, va a pasar 24 horas tirando botellas para adelante. ¿Ok? Es decir, que no existe un último artículo producido. Por lo tanto, la población se puede considerar infinita. ¿Ok? Si usted quiere medir, por ejemplo, 50 libras de arroz, ¿cuál es la calidad de ese arroz? ¿Cuál es la proporción de granos dañados? Usted no va a coger 50 libras de arroz y lo va a contar o va a separar todos los granitos para después contarlo, para después saber cuál es el porciento o pesarlo. Entonces, para esos fines se considera infinita. Y usted lo que hace es coger una muestra de esas 50 libras y la evalúa. Y supone entonces que las 50 libras son iguales a esa muestra. Por eso esas 50 libras las puede considerar como si fuera infinita. ¿Ok?
sea, un asunto importante para lograr que la muestra sea representativa. Esto es importante que la muestra sea representativa. Es en el sentido de que tengan los aspectos claves que se desean analizar en la población. Vamos a decir, si usted va a medir, va a coger una población para medir la calidad de ingenieros, de los ingenieros que salen de las universidades, usted va a buscar son los ingenieros. ¿Y de qué tamaño va a ser la muestra? Vamos a suponer que usted va a elegir 100 ingenieros. Bueno, pues si la mayoría de los ingenieros son industriales, tiene que haber más industriales en la muestra. ¿Ok? Y si lo que menos hay son ingenieros químicos, bueno, ahí en la muestra tiene que haber menos ingenieros químicos. O sea, tiene que tener representación para poder representar esa población. ¿Ok? Y una forma de lograr esa representatividad, ¿verdad? Es diseñar muestras al azar, un muestreo al azar o aleatorio. Bueno, porque si usted comienza a buscar ingenieros, los que hay pocos, usted va a encontrar pocos al azar. Y los que hay muchos, usted va a encontrar muchos al azar. ¿Ok? Donde la selección no se haga con algún interés. O sea, tiene que ser al azar. Porque si usted lo hace con algún interés, con algún sesgo, usted va a manipular la selección de su muestra. Y ya su muestra no va a ser muy representativa. Va a tener elementos que usted lo está forzando. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ser, para que sea representativa, que todos los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Eso es al azar. ¿Ok? Si usted mete 100 números de 1 a 100 en una bolsa y ahí mete la mano, le da vuelta y saca uno, eso es al azar. ¿Ok? Por eso, tiene que ser, todos tienen el mismo chance de que lo elijan. ¿Ok? Existen varios métodos para el muestreo, por ejemplo, el simple, estratificado, el muestreo sistemático y el por conglomerado. Esos, yo le voy a mandar un documento donde le explican cada uno de esas formas de muestreo. Nosotros no lo vamos a ver aquí. Si no, yo lo voy a poner ahí, sistema de muestreo, como un documento que le voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿Okay? Cada uno de esos métodos logra muestras representativas en función del objetivo del estudio y también de ciertas circunstancias y características de la población. ¿Ok? Déjenme ver qué es lo que me están diciendo por aquí. No, está bien. Muy bien, entonces vamos a la inferencia estadística. ¿Qué es una inferencia estadística? Una inferencia es hacer afirmaciones válidas acerca de la población en base a datos de las muestras. ¿Ok? O sea, usted coge una muestra, usted mide una muestra y si usted coge un puñado de arroz y lo cuenta y se da cuenta que hay un 20% o un 5% en esa muestra de granos partidos, bueno, ya usted sabe que en las 50 libras tiene un 5% de grano partido. Usted no evalúa la población entera. Por eso es una inferencia. Inferir es suponer. Inferir es creer. Inferir es asumir. Eso es inferir. O sea, una inferencia estadística es una suposición, es una creencia, es una afirmación que usted no la midió, pero usted la hace en base a lo que midió en la muestra. ¿Ok? Esas afirmaciones tienen por objetivo ayudar a tomar decisiones. ¿Ok? Porque si usted ve que está saliendo mucho grano partido del arroz, usted tiene que chequear dónde se está rompiendo, en el molino, o a lo mejor en la calidad de la semilla, o a lo mejor en la variedad que está procesando. O sea, todo lo que sea, usted va a tener que tomar una decisión con relación a eso. Entonces, la inferencia estadística se divide en estimación y prueba de hipótesis. O sea, la inferencia estadística que usted tiene que sobresaltar, porque la inferencia estadística, por lo general, se divide en estimación y prueba de hipótesis. Y se apoya en cantidad y datos estadísticos que se calculan a partir de observaciones muestrales, o sea, de la muestra. Por eso, un estadístico se define como cualquier función de los datos muestrales que no contiene parámetros conocidos. Fíjense usted, que no contiene parámetros conocidos. ¿Qué significa eso?
Porque un parámetro es un valor conocido que usted lo mide y que es exacto. Bueno, pues un estadístico no tiene valores exactos. O sea, no contiene parámetros desconocidos. Cuando digo, el estadístico es cualquier función de los datos muestrales que no contienen un parámetro desconocido, porque todos los parámetros son conocidos, porque los parámetros fueron medidas que usted hizo en una muestra. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir acá, un ejemplo de un estadístico es la media muestral. La media muestral, con la cual se trata de hacer afirmaciones sobre la media de la población. ¿Se ve? Esta es la media de la población, esta. ¿Ok? Esta mu es la muestra de la población. Y X media es la media de la muestra. Usted ve entonces, este es el estadístico. Este que está aquí a mi derecha, el mu, es el estadístico. Porque está en base a parámetros todos conocidos, que es la media de la muestra. ¿Ok? Entonces, un aspecto clave de esta interpretación y utilización de cualquier estadístico es que se trata de una variable aleatoria. Eso es lo más importante, que es aleatoria. ¿Ok? Y que su valor depende de que se haya seleccionado muestra. Y por lo tanto, varía de una muestra a otra. Eso es importante que ustedes entiendan. Miren. Si usted coge un puñado del arroz de 50 libras y mide el porciento la proporción de dañado y coge otra muestra, cada una de esas muestras va a tener un valor distinto de la media, o sea, de la proporción de granos partidos. Va a tener distinto. Pero usted le va a sacar a esos distintos, le va a sacar el promedio. Pero vamos a usar un rango. Entonces, la media de una sola muestra es un valor puntual, pero la media de varias muestras es un valor de intervalo, es una media de un intervalo. ¿Ok? Por lo tanto, la forma de tomar la muestra, o sea, la forma de tomar en cuenta este hecho es conocer la distribución de probabilidad. Por eso, si yo cojo 10 muestras y esas 10 muestras tienen una proporción distinta, yo voy a llevar esa proporción a una gráfica de probabilidad, que es la distribución de probabilidad, y voy a determinar la probabilidad de que el porciento de granito partido sea tal. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí vemos en este gráfico una relación entre la población, la muestra, parámetros y estadísticos. Fíjense bien. Es importante esto. Tenemos acá. Esta es la población. Una población grande. Que yo no sé, o sea, desconozco la media y conozco la varianza. ¿Ok? Esa es toda la población, que es la producción de un mes. Entonces, yo cojo aleatoriamente de aquí, cojo muestras. Y la vengo aquí y cojo una muestra representativa de la producción del mes. Entonces, a esta muestra yo le determino la media muestral y la desviación estándar. O sea, ¿cómo es? La desviación estándar. ¿Verdad? La desviación. Pero esto no es una muestra, son varias muestras. Pero aquí tenemos la media de la muestra y la desviación. Entonces, como estos datos son conocidos, son estadísticos. Y con estos estadísticos yo voy a predecir estos valores. O sea, esta media de la muestra va a ser la media de la población. Yo voy a asumir que es esa. Estas son conocidos. Estos son desconocidos. Los parámetros siempre van a ser desconocidos. Los estadísticos son no conocidos, los que se conocen, los de la muestra, que creo que se lo dije al revés ahorita. ¿Ok? Entonces, dijimos que como se verá más adelante, se conoce distribución de probabilidad. Ese es un estadístico. ¿Ok? También entonces será posible probar o verificar la validez de una hipótesis o una conjetura. Una hipótesis es una suposición. Una hipótesis es
Cuando usted, por ejemplo, usted es fabricante, usted que tiene un molino, el molino ese de arroz, y usted dice que su arroz es fantástico, que su arroz es buenísimo y que tiene un 2% de grano partido. Eso es una hipótesis. Porque esa hipótesis hay que demostrarlo. No es un axioma, es una hipótesis. ¿Ok? No es un teorema, es una hipótesis. Entonces hay que demostrarlo. Entonces esa hipótesis que dice que tiene un 2%, la única forma de demostrarlo es sacando muestras y buscando de la media. ¿Ok? Por eso, a través de este proceso podemos verificar la validez de una hipótesis o una conjetura, que eso es lo que se llama una hipótesis, que se tenga sobre la población. Por ejemplo, un proveedor puede afirmar que el porciento de productos que no compra las especificaciones es 0.1%. Bueno, pues entonces me interesa investigarlo, a ver si es verdad. ¿Y cómo lo hago? Busco muestras. Y a partir de muestras, yo puedo comprobar esa afirmación. Y puedo comprobar si es cierto o es verdadero. Si la hipótesis de 0.1% es defectuoso, ¿es verdad o es mentira? ¿Ok? Ya ustedes ven por dónde anda. Estamos hablando de estas definiciones, ¿ok? Esto es definiciones. Ahora vamos a ver lo que son la distribución de probabilidades, que ustedes lo han visto, pero tienen que entender bien el concepto porque, un momentito. Distribución de probabilidad o distribución de una variable aleatoria X. ¿Ok? Esa distribución de probabilidad relaciona